Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. La verdad que hoy mi canal se viste de gala y estoy muy contento. Voy a grabar con un maestro internacional que lo conozco hace mucho y el año pasado cuando lo vi en los campeonatos argentinos Blitz, automáticamente le digo, che, Dole, tenemos que grabar. Le invité a tomar un café, charlamos a la mañana, armamos el eje de la entrevista y acá estamos. Estamos por grabar lo que va a ser el video 99 de mi canal, con el maestro internacional Cristian Dolezal. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buen día Federico, ¿todo bien? Acá escuchándote, todo muy cierto lo que decís. Nos vimos el año pasado y ahí me propusiste hacer esta entrevista, así que nada, contento de encontrarte hoy para responder tus preguntas. Ojalá con todo sería tan fácil. Está bien, te conozco hace 30 años, pero, viste, hay algunas entrevistas que cuesta más conseguirlas, viste, hay algunos maestros que se hacen desear. Y algunos son figuritas difíciles. Yo no sé si estoy en ese grupo, pero bueno, costó, porque si era 99 ya tenías un largo camino, ¿no? Bueno, pero por lo menos estás dentro del álbum. No, y entré en el último, capaz que en el 100 se acaba, ¿no? No, No no, sé. no. En el No, 100 va a empezar otra etapa de mi canal, que ya lo voy a contar en su momento. bueno, Bueno, llegué a otra etapa después, llegué justo. está bueno. Pero capaz que en la próxima etapa, que ya después te voy a contar cómo es, me podrás ayudar en otro video. Hay muchos maestros que participaron en más de un video. Por ejemplo, Ariel Sorín. Ariel Ah, Sorín mira, participó en el 50 aniversario de Torreblanca y después yo grabé con él contando su vida. Y por ejemplo, Diego Valerga, también conté su vida y después participó en los 3 tomos del ajedrez argentino que él escribió. Entonces, bueno, eh, hay bueno, varios maestros que me ayudan en más de una oportunidad. Naciste dale. el 24 de diciembre de 1973. Aunque estaba inactivo en esa época, es el reinado de Bobby Fischer. Todavía faltaba para que le saquen el título. Y sé que vos lo admirás a Bobby Fischer. ¿Qué opinás de él? Sí, no, es uno de los jugadores que más admiro de la historia del ajedrez, un monstruo, un fuera de serie, un genio, y he visto casi todas sus partidas, eh, me gusta mucho. Yo en general me identifiqué con las partidas que a mí me gustan y que están de acuerdo a mi gusto de repertorio, ¿no? De Fischer te puedo decir que me identifiqué mucho con la siciliana, con blancas, el ataque indio con blancas, alguna que otra partida con las piezas negras, pero bueno, por eso lo admiro mucho, ¿no? Los jugadores que sigo de esas épocas son porque me identificaba con las variantes que jugaban, las defensas, las aperturas. Por eso también te puedo mencionar, además de Fischer, a Petrosian, que es uno de los que más me gusta, porque, bueno, vi muchas partidas y tiene que ver mucho con la forma de jugar mía. Eso. Bueno, sí, Petrosian y Cárcena, aunque no son muy parecidos Petrosian y Fischer, o vos le encontrás puntos de contacto. Sí, digamos, a grandes rasgos son distintos, pero tienen puntos de contacto. Digamos, yo te puedo decir en la forma de jugar, o más bien en la precisión para jugar, en el conocimiento del juego, en la preparación del juego, en el conocimiento de las líneas que eligen. Tanto Fischer como Petrosian eran muy expertos en lo que ellos elegían para jugar. Fíjate que Fischer jugaba peón rey, casi siempre jugó peón rey, y no variaba mucho, y con negras también. Y Petrosian variaba más, pero tenía un conocimiento tremendo de lo que jugaba, y a mí de Petrosian me gustaba muchas variantes que jugaba con negras, fundamentalmente. La defensa francesa, digamos, la siciliana dragón acelerado, que Maroxi, ¿no? Digamos, muchas cosas de esos jugadores me gustaban, digamos, de su estilo de juego, de su elección de la partida, de los videojuegos, nada. En toda su vida olímpica, hablo de Olimpiadas nada más, Petrosian perdió una sola partida y le habían ofrecido tablas y él no ¿Mm? aceptó y perdió por tiempo. ¿Mm? Eh, no perdía nunca el tipo. No, Petrosian era un monstruo, ¿no? Digamos, hay Tartakower, que creo que fue el maestro de Naidorf, Sí, ¿no? Creo que alguna vez dijo que si el ajedrez es lucha, el mejor era Lasker, ¿no? Después dijo, si el ajedrez creo que era ciencia, Capablanca. Si es arte, Alekhine. Y después yo le agregaría, y si es, bueno, podría agregar, por ejemplo, si es pasión a Fischer, porque Fischer era un apasionado, y si es primero defensa y después ataque, lo agregaría a Petrosian, ¿no?
Así que completaría lo de la frase Tartakovena, ganando a Fischer y a Petrosian. Y Y bueno, faltaría sí, Kasparov, Carlsen, ¿no? Pero bueno, este, qué sé bueno, yo, a muchos no les gusta Petrosian porque lo dicen como defensivo, ¿no? O el estilo, la forma de jugar. Pero una vez creo que Petrosian dijo una frase que dijo, dicen que mis partidas podrían ser más interesantes, ¿no? Pero yo podría ser más interesante y perder, ¿no? Está buenísimo. claro. Igual eran interesantes las partidas de Petrosian. Vos sabés que en un campeonato soviético se disputaron el primer puesto Petrosian y Korchnoi. Entonces, em, Korchnoi le decía, bueno, vos ganaste, vos no perdiste ninguna, pero ganaste pocas. Y había terminado saliendo campeón Korchnoi porque arriesgó más. Y aunque perdió alguna, como ganó muchas más partidas, terminó ganando Korchnoi por un punto, por medio punto. Entonces ahí tenés también el otro ajedrez combativo de Korchnoi, que buscaba más la victoria y capaz que perdía, pero también ganaba muchas más partidas. No, sí, obvio. Igual Corno y Monstruo también tuvo la mala suerte de enfrentarse con Karpov, pero este, era un monstruo. Yo te puedo decir que Petrosian sí fue campeón ruso varias veces, o sea que vos sabés que el que mayor salió campeón es Botvinnik, y creo que tal, pero Petrosian estuvo ahí, digamos, tremendo, creo que salió 4 veces campeón ruso. Los torneos esos eran más duros a veces que los candidaturas o los impersonales, ¿no? De esa época, jugaban Sí, todos. Spassky decía que era más difícil salir campeón soviético que salir campeón del mundo. Claro. Ah, y bueno, con Spassky, que también es un jugador que muchos lo rebajan, que fue un monstruo también, te puedo decir, capaz lo sabés, ¿no? Que cuando pierde con Fischer, al otro año, bueno, en la Unión Soviética, obvio que él dice que lo hicieron trabajar, no sé, como 10 horas diarias, lo que nunca había sido su campeón del mundo, lo hicieron trabajar, qué sé yo, pero el otro año juega el campeonato ruso y lo gana de punta a punta en 1973, y estaban todos también, estaba Karpov incluso, estaban todos, no sé, todos los campeones mundiales, Tasmilo, tal, y lo gana Spassky, que no sé quién de otro maestro dijo que fue el torneo más que mejor jugó Spassky, para demostrar que había perdido con un genio, que era bueno, pero bueno, le tocó perder con Fischer, ¿no? En el 72. Si no me equivoco, fue Leningrado del 73. Claro, porque Petrosian, no, Spassky creo que no fue tantas veces como Petrosian, creo que ese fue uno y creo que había salido campeón otra vez, creo que fue 2 veces campeón ruso Spassky. Sí. Bueno, Ahí te ves la dificultad que ves, ¿no? Salir cuando quiera salir campeón. estamos hablando de muchos campeones del mundo. Ahora, últimamente, en Facebook hay una moda. La FIDE dice que los campeones del mundo son 18, porque saca a 4, que ya lo vine explicando en varios videos anteriores. No voy a entrar en detalle de los 4 que saca, pero yo hago una cuenta y de Steinitz a Gukesh, para mí son 22. Para vos los campeones del mundo, ¿son 18 o son 22? No, son 22, como vos, porque estoy de acuerdo también, creo que vi la nota con Topalov, donde dice también algo similar. Digamos, el campeón del mundo es el campeón del mundo, no quiere decir que sea el mejor jugador en ese momento, o de esa época, porque capaz que, por ejemplo, ahora Carlsen renunció al campeonato del mundo, no quiere decir que Buques o Nepomniachtchi o Dindiren sean mejores, son campeones del mundo, ¿no? Nepomniachtchi no, Dindiren y Buques. Pero bueno, está dentro de las reglas de la FIDE que dice que el que gana es el campeón del mundo, así que yo estoy de acuerdo que son 22. Pero aparte, esos torneos que ganaron Topalov y Kasindanov y todos los demás, con Omariov, eran torneos organizados por la FIDE. Ahora, los jugadores no determinan si es modalidad knockout, si es torneo de candidatos. Los jugadores van y juegan. Exactamente, no, totalmente. Como te repito, para mí son tanto Ponomarev, que es uno, Kasinjanov, el otro era Halifman, Sí, y me y estoy olvidando Topalov. de uno, ¿eh? Y Topalov. Y Topalov. Son campeones del mundo, fueron campeones del mundo. Tal vez no eran los mejores, seguramente no, pero bueno, tampoco pierde valor. Digamos, yo lo considero campeón del mundo. Kasparov creo que una vez dijo de Halifman cuando ganó el torneo de Las Vegas que fue que ganó un turista, algo así, ¿no? Pero bueno, medio como que lo rebajó a Halifman. Pero bueno, lo ganó él. Lamentablemente campeón del mundo, lo ganó él. No quiere decir que haya sido el mejor de ese año o de esos años. Sí, y Girov había clasificado para jugar el campeonato del mundo y no pudo jugar.
Bueno, está bien, sí, eso es, no, pero bueno, pero no se sabe si hubiera sido campeón o no, ¿no? No, no, Nosotros pero por lo menos jugarlo. sí, sí, obvio, no le dio una chance, y bueno, una lástima para él y para la historia de él con el ajedrez, ¿no? Si hubiera pasado si hubiera jugado, no lo vamos a saber. Así como no podemos saber qué hubiera pasado si hubieran jugado Fischer con Karpov en su momento, bueno, tampoco podemos saber lo que hubiera pasado con Girov, ¿no? Porque capaz que jugaba Girov, salía campeón, pero era campeón en 15 años, ¿no? Eso no, son todas cosas que no se pueden saber. Ya pasó el Bueno, tiempo. tu abuelo José, cuando tenías 4 años, te enseñó a jugar al ajedrez y tu primer profesor fue Norman False. ¿Qué recordás de esa etapa? Y nada, mi abuelo me enseñó, sí, porque yo me gustaba, viste, cuando sos chico, tenés una dirección hacia los juegos que te gustan. Unos eligen los autitos, otro la pelota, y yo me gustaba con soldaditos, con animalitos que tenía, armar estrategias, saber cómo batallas. Y ahí descubrí el ajedrez y los empecé a usar como si fueran soldaditos, que esto que el otro. Y ahí me vio mi abuelo y bueno, me dijo, esto se juega así, y me empezó a enseñar, ¿no? Recuerdo generalmente los fines de semana, y nada, y me mostró el tablero, me mostró las piezas y me empezó a enseñar. Él lo que fue muy inteligente es que se dejaba ganar. Entonces ahí me empezó a gustar más, porque le ganaba, digo, y le gano a mi abuelo, y bueno, y ahí creo que, no recuerdo bien si fue porque yo le pedí o me llevó mi papá a un torneo de ajedrez en el año 83 en una biblioteca Madero de la ciudad de San Fernando, y fue el primer torneo que jugué y tuve la suerte de también ganarlo, digamos, en el año 83-82, ahora la verdad que no estoy tan seguro. Tenía 9 10 años, ¿no? Y Ahí bueno, no se ahí fue. dejaron ganar, ahí ganaste en serio. Sí, ahí gané serio, sí, sí, no me conocía el señor que estaba como que era el organizador, era Norman False, que después lo podemos catalogar como mi primer profesor, que era el que organizaba los torneos ahí en la Biblioteca San Fernando. Y nada, ahí me fui enganchando y bueno, creo que después hubo un viaje, hicimos todos los chicos de la biblioteca a Neuquén, que fue el definitivo, que ahí viajé por primera vez, creo que fue en el año 86, 87, en tren desde Buenos Aires hasta Neuquén. Y bueno, ahí cuando vi que digo, con el ajedrez me gusta, encima voy a viajar, me encantó, ¿viste? Bueno, ahí ya dejé de jugar. Te picó el bichito. Con el ajedrez juntado a los viajes, ¿no? Que viajaba, me divertía y bueno, y nada. Bueno, Ahí sí. conociste al gran maestro Héctor Decio Roseto. ¿Qué recuerdos tenés de él? Sí, bueno, justamente en la Biblioteca San Fernando fue a dar una vez una charla y una simultánea por esos años. Y bueno, yo tuve la suerte de jugar una simultánea con él. Obviamente, vos sabés que se sabe que en la simultánea, el que da la simultánea juega con blancas, así que jugué con negra, me jugó con rey, fue una defensa francesa. Obviamente en esos años era casi lo único que jugaba con negra. Y nada, recuerdo que, bueno, se sorprendió, porque dice, la variante antigua, porque fue un macucho, que jugó variantes técnicas, yo jugaba mucho, mucho más que Winao en esa época, y al fil G5 le jugaba al fil G4. Entonces lo que me recuerdo que dijo, era una variante antigua de la francesa, ¿no? Se sorprendió, bueno, después en un momento quedé bien, y bueno, recuerdo que fue tablas, y a partir de ahí empezó a, digamos, como a seguir, porque a ver, me lo volví a encontrar un par de veces y siempre me decía, estás ahí nomás, estás en la pelea, bueno, la verdad que fue muy lindo haber conocido a un gran maestro de ese nivel, ¿no? Y haber llegado a jugar por lo menos una simultánea. Bueno, ¿y el libro de Watson de la defensa francesa? ¿Cómo te marcó? Y bueno, bueno, ahí cambiamos totalmente el tema, pasamos a los libros, digamos. Eso se lo debo agradecer a un jugador que había en la zona norte en esa época, sigue existiendo, no sigue jugando, ahora está retirado, pero era un jugador muy teórico para esa época, que capaz el mayor teórico de la zona que era Santiago Mellán. Y fue él el que me brindó la posibilidad de conocer ese libro, que yo no tenía libros prácticamente, y el que me insistió en que juegue la defensa francesa, que él era un fanático de esa defensa y ya la estudiaba a un nivel, no había computadoras, obviamente no había internet. Y bueno, me marcó mucho, hoy en día que sigo, hay líneas que sigo jugando, de las que aprendí de ese libro, varias, por eso es uno de los principales libros que te puedo mencionar que a mí me gustan. Y nada, es un libro viejo, ¿no? Watson de Play de French, debe ser del año 78, 79. Y en muchas líneas las sigo, como ya te dije, las sigo jugando y me sirvieron para
quizá la durante 30 años, no sé, la variante que trae el ataque indio, después la francesa, la variante del avance, algunas ideas de la Winauer, digamos, de la Tarra ya algunas cosas más también, ya, digamos, es un libro que creo que fue uno de los más útiles de los que he leído, ¿no? Qué interesante lo que decís. Cuando nos juntamos a desayunar, me contaste una anécdota que es muy divertida y yo quiero que la cuentes vos, que sos el protagonista. Campeonato Argentino Sub-12 en Chapadmalal, año 87. Vos estabas solito con tu alma y Huguito Spangenberg estaba con Garbarino como entrenador y ahí descubriste lo que es el informador y todo eso. ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, el campeonato por equipos infantil del año 87 fue en Chapamalal, yo fui de primer tablero de FANOVA, que era la Federación Ajedrez del Norte, y ahí un día, y bueno, fuimos con mi profesor de la biblioteca, que era Norman False, ¿no? Y bueno, y ahí lo veo un día, creo que el primero o el segundo, a este chico que era de la Metropolitana, que era Spagenberg, con un libro enorme, que llevaba de un lado para el otro, de un lado para el otro. Yo no tenía ningún libro, ni sabía que existían libros de ajedrez, pero no tenía ninguno. Entonces le digo, ¿y eso que ese libro? No, este es un informador que trae todas las partidas que se juegan en el último año, ¿no? Encima estaba con el informador y con un entrenador, que creo que era el entrenador del equipo Garbarino. era el maestro internacional Rodolfo Garbarino, sí. Igual, ya estaba muy avanzado lo que nosotros podíamos conocer, digo nosotros los chicos de la zona norte, los que fuimos. Digamos que al otro año, en el año 88, yo voy, creo que la primera vez a jugar a Capital Federal, un torneo monstruoso que fue el Intercooperativo y fue donde Hugo hace la gran aparición, porque creo que hace 6 puntos y lo empiezan a seguir todos, entre Nairo, yo estaba Pano, ese torneo fue un torneo monstruoso que hubo, y que yo jugué, y donde creo que anduve bastante bien, no sé si el 50%, pero obvio, Huguito metió creo que 6 puntos, y ahí creo que también estaba Pablo Sarniki jugando ese torneo, en el año 88, el Banco de Crédito creo que era del 88, no me acuerdo bien, que fue el torneo boom que apareció la nueva estrella del ajedrez argentino, que fue en esos años Hugo Spagenberg, ¿no? Ese torneo lo arbitró mi amigo Alcides Calúa, que yo después lo conocí en Geva. Bueno, sí, me acuerdo, ese torneo fue impresionante, Huguito. Bueno, hablé Sí. con el maestro Fide, amigo tuyo y mío, Benjamín Altamirano, y me pidió que te recuerde el campeonato de Bolivia del 2005, que viajaste en micro, el mal humor de Malbrán, que lo ganaste como invitado, pero él dice, bueno, fue el primer campeón boliviano de ojos claros, aunque, bueno, contá eso, está muy bueno. Nada, igual te voy a hacer una corrección. En el 2003 viajé con Malbrán, que fui 2 veces. En 2003 viajé a La Paz con Malbrán. Sí, pero el Los campeonato fue dos. en el 2005, Sí, el campeonato se jugó. Después volví a ir en el 2005, pero en el 2005 viajé con el maestro internacional Facundo Quiroga y otro genio. fuimos a Cochabamba y después, donde se fue el campeonato boliviano, fuimos invitados, obviamente fuera de concurso, a jugar el campeonato boliviano. Y después fuimos a jugar, después tuve como 2 meses, fui a Santa Cruz a jugar unos torneos. Pero bueno, primero jugué el torneo ese campeonato boliviano, que era un torneo cerrado, todo contra todos, creo que eran 14 jugadores, era larguísimo. Se jugó en Cochabamba. Y bueno, empecé mal, empecé perdiendo, empatando, perdiendo, pero después en el momento de la partida, cuarta, quinta partida, empecé a ganar, a ganar, a ganar, y bueno, terminé ganando el torneo. Terminé ganando el torneo y el campeón boliviano de ese torneo fue Maestro Fide Berrocal, Sí, creo Berrocal. que es campeón de Bolivia, pero bueno, yo a raíz de ganar el torneo, después ahí me ofrecieron, por ejemplo, nacionalizarme boliviano, jugar para Bolivia, cosa que obviamente no acepté y me volví a Argentina, pero bueno, eso me hubiera brindado la posibilidad de jugar un montón de Olimpiadas, porque bueno, por el título de Elo que tengo, desde el 2005 hasta ahora, creo que sigo estando entre los 3 principales Elo de ese país, ¿no? Pero bueno, son decisiones, como diría un conocido tuyo. Bueno, sí. Bueno, por ejemplo, el próximo video que voy a subir a mi canal es el de el MI Coro. Coro tiene familia en Bolivia y él jugó 2 Olimpiadas para Argentina en la época de la pandemia como sub-20, ¿viste? En el 2020, 2021, por internet se jugaron. Pero él si hubiese jugado para Bolivia, también podría ser olímpico. Y hay muchos Sí, argentinos, por ejemplo, Alejandro Hoffman juega para Uruguay, Nahuel Díaz juega para Uruguay,
Bueno, Pichot juega para España, García Palermo jugó muchas veces para Italia en su momento. Digamos, capaz que te perdiste de jugar 6, 7, 8 Olimpiadas para Bueno, Bolivia, por en el ejemplo. caso de Bolivia, mira, hay un caso que bastante, va, por lo menos yo, bastante increíble, que hay un cubano, Maestro Fide, que viene a la Argentina en el año 96 a jugar un torneo de esos PRI que había en Chacabuco, se jugó, que jugaron todos también, jugó Germán. El hombre juega y yo juego con él en el año 96. Bueno, después, al ver la dureza del medio argentino ejercíticamente, ¿no? Que le parecía un montón de jugadores buenos, ¿no? Terminó por mitad de tabla, creo. Se fue a Bolivia y ahí en Bolivia se nacionalizó y fue un montón de Olimpiadas para Bolivia, el hombre este, Molina se llama, Maestro Fide Molina. Y después yo me lo encontré jugando en el mismo equipo en España y bueno, ahí nos hicimos amigos. Después no sé, hoy en día creo que regresó a Bolivia, pero él vino a la Argentina y cuando vio que acá no iba a tener posibilidad de ninguna de jugar Olimpiadas ni de destacarse, se fue a Bolivia y ahí se quedó. Bueno, bastante inteligente de su parte. No, sí, en ese aspecto, y porque en ese aspecto sí, no tuvo problemas en cambiarse de país y la otra tal vez con menos ajedrez o nivel de ajedrez y menos tradición ajedrecística, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a jugar, no sé, muchas Olimpiadas ha jugado siendo maestro FIDE y hoy en día que no pasa los 2100 de él o 2150, nunca pasó alguna vez para llegar a maestro FIDE pasó los 1300, pero ya cuando vino a Argentina en el 92 tenía menos. Así que sí, fue una decisión correcta de su parte, si él quería jugar Olimpiadas, seguramente. Bueno, a vos de chico te gustaba viajar. Si te hubieses hecho caso a eso, hubieses jugado para Bolivia. Puede ser, no sé, nunca se sabrá. Bueno, es contrafáctico. Bueno, hablé con el maestro FIDE, Pablo Molina, que agradece tus clases y él dice que gracias a tus clases él llegó a maestro FIDE. Y Ajá. también recuerda, con un poco de tristeza, la partida más larga que vos jugaste, porque le Sí. ganaste 120 y pico de movidas. Contá un poquito esa anécdota. Bueno, esa partida, bueno, cuando volví de España, de estar, que cuando viví en España y volví, jugué un torneo en el Club Argentino, creo que fue en el 2011, y bueno, en un momento me toca jugar con él, íbamos teniendo el torneo, y las partidas se extendió más de 200, casi 250 jugadas. Exactamente, no recuerdo cuántas, pero no llegó a 250, pero ponerle 240 y algo seguro. Y la partida tuvo una duración de más de 6 horas, porque era con agregado y empezaba a las 8 de la noche, así que imagínate que terminó para después de las 2 de la mañana. Obviamente, finalmente pude ganar la partida esa. Él se fue muy triste, realmente son partidas esas que te quedan marcadas, pero bueno, como yo le dije, bueno, eso es una enseñanza, a mí me pasó al revés, cuando era más chico, que jugaba con maestros o jugadores fuertes y capaz que hacía una muy buena partida y terminaba perdiendo, cosa que me dolía mucho y no merecía capaz, pero bueno, después se dio como un boomerang, ¿no? Empecé a ganar esas partidas como esta y creo que es una enseñanza para él. Hace poco también en Ballester le gané a un jugador que una partida larguísima, que creo que es la más larga de Ballester, más de 150 jugadas y bueno, también quedó muy dolido y yo lo traté de calmar un poco porque quedó en el tablero, no se podía levantar, pero bueno, son enseñanzas que te da el ajedrez, ¿no? Yo creo que las viví de los dos lados. Hace Este, poco le pasó a Ivanchuk también, que perdió una partida y se puso muy mal. claro, bueno, pero ese tema es distinto. Para una partida tan larga, con tantas horas, y que vos pensás que encima que es injusto, es difícil. Yo te puedo decir que del otro lado, que me tocó perder a mí, te puedo decir una que no me olvidaré nunca, fue en la final del Campeonato Argentino de 1999, la primera partida. Yo llegaba con muchas fuerzas, con muchas ansias de demostrar que estaba jugando muy bien, pues venía de clasificar en la semifinal, empezando muy mal, habiendo perdido dos partidas, dos medio en tres y gané 6 seguidas, en la última con negras a Gran Maestro Slipak. Clasifico a la final y en la primera partida me toca con Alejandro Hoffman. Juego de negras, una partida que también, todas las piezas en el tablero, una holandesa muro de piedra, hasta la jugada 40 y pico, casi 50 sin cambiar piedra. Y la termino perdiendo por la jugada 90 y pico la partida. Y fue durísimo. Esa partida ya me marcó para jugar mal el torneo, aunque después no jugué tan mal, pero ya perder de esa manera es muy difícil, es muy duro psicológicamente también, te afecta muchísimo. Y bueno, eh, pero ya estaba curtido ya en el 99 esa final, que fue durísima, y bueno, me pude sobreponer. Bueno, te llevo al 2011.
hay un blitz en Villa Martelli, jugó Judith Polgar. ¿Qué te acordás de eso? Sí, nada, bueno, ese es un blitz que Martelli suele hacer cuando trae una figura. No fue, alguna vez también jugó Giroud, un blitz, alguna vez Coparó, un blitz. Pero bueno, esa de Judith, bueno, en un momento, la primera creo que, no sé, si fue en la cuarta ronda, en la quinta ronda, iba ganando todas, me toca jugar con ella. Y bueno, yo de blancas y sé que y le pude ganar con una variante que, digamos, yo jugaba siempre, que era un experto con blancas, la siciliana. Y bueno, medio que no le gustó, medio que se dio, que consideraba que había perdido injustamente, se quedó medio enfadada. Pero bueno, después terminó ganando el torneo, yo hice 8-9, perdió conmigo, ganó todas. Y bueno, yo me gané un par de zapatos, que se lo agradezco a Mario, que fue el premio por haberle ganado a Judith. Vos sabés que esto del zapato que estás diciendo me haces acordar una anécdota de Korchnoi, que ya la voy a contar cuando haga el homenaje a Korchnoi, pero bueno, la cuento. En esa época, cuando Korchnoi jugaba para la Unión Soviética, a él medio no le gustaba, porque él ganaba un torneo, por ejemplo, le daban $30.000 y los directivos soviéticos se quedaban con 20.000 y a él le daban 10.000. Y siempre le sacaban plata de los premios, ¿viste? A Korchnoi. Y estaba chinchudo. Hasta que en un torneo internacional le dan plata en efectivo y le dan un par de zapatos a Korchnoi. Entonces fue a ver a los dirigentes y le dijo, bueno, ¿qué zapato querés, el derecho o el izquierdo? Porque también Está bien, tenía que entregar parte de los premios, quería entregar un zapato Korchnoi. está muy bueno, y sí. Este, era bravo, Corno y era bravo. Era un jugador de carácter y un gran jugador. Digamos, no, lamentablemente son esos jugadores que no tuvieron la suerte de ser campeones mundiales y se lo merecía, ¿no? Pero bueno, era bravo. Yo lo conocí acá de vista cuando vino a la Argentina y está la famosa anécdota con Felgar que le fue a un gambito Volga y que el corro cuando termina, como le dice que, bueno, vos sos un gran maestro, no le podés regalar un pen en la apertura, pibe, ¿no? Algo así, ¿no? Este, está dentro, no llega al nivel de logro como le pusieron a Kasparov, pero Corno está ahí, está segundo, tercero, no sé. Y hay otra anécdota de Korchnoi con Spangenberg, que Korchnoi se va a quejar porque también Spangenberg le come un peón rápido y Korchnoi se queja porque no reflexionó Spangenberg. Entonces va a hablar con Naidor y le dice, che, mirá, este pibe me juega al toque. Y Naidor le dice, bueno, sentate y ganale. Y la partida fue tabla, no le ganó Korchnoi. Sí, claro, sí, bueno. Y sí, viste, quedan como anécdotas, digamos, medias curiosas o como graciosas, ¿no? Yo así, ahora me estoy acordando de Ivanchuk en un torneo en Gibraltar, que juega en la primera ronda, Ivanchuk con más de 1.700, con un jugador que tiene 2.400 y le juega a Penrey, Ivanchuk le juega a Francesa. Claro, y el jugador de 2.400, claro, le juega la variante del cambio, porque contable está recontento. Entonces Ivanchuk no le puede ganar y se va a quejar al organizador, que el rival le jugó la variante del cambio y no le jugó a tabla. Entonces, bueno, y bueno, hubiera jugado otra cosa o hubiera tratado de ganarle igual y fue tabla la partida. ¿No? Entonces fue a quejar al organizador porque le jugó la variante del cambio a la francesa. Son, Bueno, qué en tu sé yo. etapa en España también conociste a Stefanova, a Gifan, a Pia Kramlin, a Sandra Vega. ¿Qué recordás de esa etapa con esta jugadora? No, la que más recuerdo es la partida que jugué con Yuji Fan, que fue en un magistral, que fue en, en Mérida, magistral Ruy López, que yo juego el B, obviamente el A, había estaba jugando Michael Adams, estaba Caruana, Yuki Fan, bueno, Julio Granda, nada, lo ganó Adams, el magistral, y después de los cerrados estos, que eran pensados, se juega un rápido sábado y domingo, obligado a jugar a partir de Ruy López, no a jugar al Filbe 5, ¿no? Y yo me toca Blanca jugando al Filbe 5 contra esta Yuki Fan. Yo le juego creo que la variante del cambio, diferida, eso yo, pero en un momento de la partida lo que me acuerdo es que me sacrifica una pieza y yo la miro, ¿no? Porque tenía 15 años en ese momento. Estoy hablando, no sé si llegaba a 15, del 2008 fue la partida. Y nada, y me sacrificó una pieza y me jugó muy bien y después me terminó ganando y ahí dije, esta nena es de buena en serio, digamos, va a llegar lejos. Bueno, después fue campeona del mundo, ¿no? Fue un monstruo. Pero bueno, ahí ya andaba con dos grandes maestros que la preparaban, que la seguían a todos lados. Uno creo que era un tal Jean John y el otro no me acuerdo. Y ya tenían un programa, ¿no? Para seguir
incluso no solamente ajedrecístico, sino también de alimentación, de conducta, de un montón de cosas, ¿no? Nada. eh, Y fantástico, la verdad que es una cosa de loco. Bueno, a Boris Spassky te lo cruzaste en una entrega de premios. ¿Cómo fue eso? no, fui a tratar de cruzármelo. Digamos, estando en España, me entero que iba a haber un torneo en Zaragoza, yo viví en Valencia a los 3 años, y que posiblemente, o casi seguro, iba a ir Boris Spassky. Entonces, como yo quería conocerlo personalmente y saludarlo, me fui a jugar el torneo, entré en los puestos de premiación y cuando pasé a recibir el premio, él lo entregaba, lo saludé y le dije desde Argentina, en inglés le dije, ¿no? Porque no sé si entendía español, supongo que también, pero dije en inglés, desde Argentina, el maestro, mi admiración para usted, y lo saludé, y bueno, el tipo se sonrió, pues, dije, sí, bueno, me saludó, y nada, tuve la suerte de conocerlo, así como tuve la suerte de conocer a muchos otros jugadores, porque también he ido a muchos lugares especialmente para conocerlos, como Linares en el 2009, tuve la suerte de ir el día que jugaba Anán con Ivanchuk, famosa partida que Ivanchuk tiene tren de mato a la partida y establas, y bueno, ahí saludé a muchos, a Carsen, a Anán, a Ivanchuk, a Krami, jugaba a Grichuk, a Aronian, estoy hablando de Linares, ¿no? El famoso Linares de Wimbledon, como decía Leoncho García del ajedrez, en 2009. Sí, lo organizaba Rentero, ¿Mm? el Linares. Era un personaje bastante complicado, Rentero, porque él había puesto una cláusula para, digamos, combatir en ajedrez. Entonces no se podía hacer tablas antes de la jugada 30. Y en un magistral, Salov hace tablas, creo que en la 27, 28, y lo multa a Rentero, como diciendo, porque no, hiciste tablas antes de la 30, te tengo que descontar del premio tanta plata. Y Salov va y le dice, no, mirá, no me pagués nada, como que se enojó Salov. Y después le dijo que eras un caballero, le dijo a Salov. Pero sí, Rentero era Yo no como, lo conocí entero. Ahí, yo estuve en Linares, fui esa vez porque fui con dos directivos de mi club, de Cilia Valencia, que querían contratar a Lenier Domínguez, que es otro que juega el torneo, Lenier Domínguez, el cubano, y fueron para contratarlo para el campeonato de España, que mi club iba a ir por equipo, ¿no? Y bueno, y nada, al final no lo contratamos, pero bueno, sí lo pude saludar también, aunque yo ya había jugado con él, así que me reconoció, había jugado en el Continental del 2005, acá que se fue en la Bolsa de Comercio, y había tenido la suerte de hacerle tablas con blancas, una partida también bastante curiosa. Que entregué un peón, pero me lo colgué en realidad y bueno, después fue tablas. ojalá que los oyentes cuando vean este video, cuando yo lo publique, todas las partidas que vos recomendás que vayan a la base de datos y la busquen, porque tablas con Domínguez es interesante. Está difícil encontrarla, porque creo que no están en muchas bases, creo que casi no sé si está en alguna base. Igual te voy a decir una cosa, estoy haciendo mi libro de mis partidas, Sí, y a esa va a estar seguro. tipo, Por más que tipo como Fischer, mis mejores 60 partidas, algo parecido. sea 60 o 50, 40, pero la del Señor Domínguez va a estar, y muchas más, que incluso algunas que me había olvidado, ¿viste? Son tantas partidas de tantos años que bueno, la de Rosetta también va a estar, que no está en ningún lado, que es en la simultánea, que yo la tengo porque la anoté en esa época y la tengo completa la partida. También la voy a poner, digamos, qué sé yo, hay partidas que no están en la base de datos, pero hay otras que también se van perdiendo, con Sorokin, que fue una de las primeras que le ganó un gran maestro. Bueno, muchas, muchas. Bueno, Partidas tal contale vez. a la gente quién te apadrina para ese proyecto del libro, cómo llega la idea, quién te lo propone. Bueno, vos sabés que yo además tengo una tarea docente, soy profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre, donde doy clases en talleres abiertos a la comunidad, voy a escuelas públicas, donde brindo al segundo ciclo también clases, y bueno, y la Secretaría de Educación, cuando ahora este último mes, este último año, ¿no? Salí campeón argentino senior por segunda vez, como una especie de reconocimiento, me dio la idea de hacer un libro de partidas mías, ¿no? Y bueno, lo que acepté, y bueno, ahí está, lo estoy haciendo, digamos, lo estoy redactando, y bueno, esperemos que antes de fin de año se pueda terminar. Y bueno, fue gracias a ellos que, bueno, tuvieron la idea de ese proyecto, bueno, yo lo acepté y bueno, voy a tratar de terminarlo antes de fin de año. Bueno, cuando publiques ese libro, abajo poné el link de la entrevista. Entonces los que te quieren conocer van a esta entrevista y te conocen un poquito más.
Bueno, dale, podemos hacer eso también. Esa propuesta Bueno, tuya en la realidad vos sos triple campeón argentino, porque ganaste un torneo por equipos y después ganaste el 23 y el 24 para más 50. ¿Qué recordás de Sí, eso? bueno, el torneo ese fue una época de unos por equipos lindos que pude ganar gracias a la convocatoria del gran maestro Pablo Riccardi. Me convocó a jugar primero, creo que el primero no, primero fue el por equipos el argentino, nosotros jugamos el Metropolitano. Yo jugaba para el club argentino, los metropolitanos estaban jugando. Y ahí pudimos ganar el campeonato metropolitano por equipos, creo que en 2002, y en el 2013 que jugó el campeonato argentino, creo que fue el último por equipos, campeonato argentino se jugó en Geva, y vinieron varios equipos, pero vinieron de los más fuertes, porque vino Córdoba, que es uno de los equipos más fuertes, vino Mendoza, otros equipos más fuertes, y nosotros, que habíamos ganado el Metropolitano por equipos con el club argentino, jugamos representando a la FEMEDA, ¿no? Entonces jugó Pablo Riccardi, recuerdo que jugaba yo de segundo, después creo que estaba Malbrán, y el cuarto tablero, no recuerdo bien, no sé si era Rey, la verdad que ahora no me acuerdo bien, o Julián, no me acuerdo bien. Julián jugaba, también ganamos en el 2004, uno de los últimos intercooperativos, también me convocó, y yo jugué de tercer tablero, creo, que jugaba Pablo Riccardi, segundo Ernesto Julián, yo jugaba de tercero, y el cuarto creo que a veces jugaba Gaspar Casoy, a veces creo que alguna partida jugó Salvador Alonso, y tuvimos la dicha de ganar ese torneo delante casi el equipo olímpico argentino de esa época, que jugaba con Felgar, Sorín y Pierrot, que habían Sorín era el campeón argentino y Felgar estaba ahí, que de su manera, y fueron a la Olimpiada, que ganamos el interpretativo del 2004 también. Así que esos 2003, 2004 fueron años por equipos bastante moviditos, bastante lindos, que recuerdo, ¿no? Qué interesante todo lo que decís. Bueno, te quiero llevar al que casi seguro es el mejor torneo de tu vida, 2001, Bobadilla del Monte en Madrid. Empatás el primer puesto con el ex campeón del mundo, Wiswanata Nanán, y después comparten unas simultáneas. ¿Qué recordás de ese evento? No, bueno, me recuerdo un montón de cosas. La verdad que, viste, siempre se dice cuál fue tu mejor partida, tu mejor torneo. Bueno, es cierto que era un torneo activo. Creo que era 5 y 6 de mayo del 2001. Yo estaba en Madrid hacía más de un mes, casi no había torneos y bueno, había salido ese torneo y yo me inscribo y bueno, entraba para ver la cantidad de jugadores que se iban anotando, porque ya había jugadores fuertes y de repente un día entro, ya faltando poco y aparece que va a jugar a nada, ¿no? Digo, bueno, el grande, el campeón del mundo va a jugar, porque él vive, que vive al norte de Madrid, exactamente, ahora no recuerdo dónde, pero al norte de Madrid, en una sierra. Entonces, bueno, va a jugar a nada. Bueno, voy a jugar, era 2 días, eran partidas a 20 minutos con agregados. Y empiezo ganando creo que dos y pierdo una partida y creo que después gano y quedo con 4 en 5. Al otro día voy y bueno, y empiezo a ganar. Y ganar a jugadores fuertes. Creo que cuando iba 4 en 5, creo que le gano a Ubilaba, el entrenador de Anán, con las piezas negras, con una variante que también que yo suelo jugar, y más en esa época jugaba siempre, que era un cambio con el alfil en C3, el sniper, le gano con esa línea. Siguiente, creo que jugó con un argentino muy fuerte, Diego Adla, también. Sí, Gano, DMI. Yo grabé con los claro. dos, grabé con Ubilaba y con Alga. Bueno, Adela creo que en ese torneo hace tablas antes con Anán. Hace una partida que hace tablas él con Anán. Bueno, le gano a Diego Adela con la variante de una entrega peón, una línea de esa día que jugaba yo contra la siciliana, con un fianchetto blanco, ¿no? Le gano. Y después en la última voy 7 en 8, me podía tocar Anán, me venían así, yo me estaba reconcentrado, ¿viste? Yo me alejaba ahí, porque todos no me decían, te va a tocar Anán, que esto, que lo otro, la última, para definir el torneo porque había un montón de argentinos, te puedo decir que estaba, no sé, me acuerdo que estaba Mura, estaba Salvador Alonso, estaba Saldaño, estaba creo que Mince, había un montón de argentinos, Diego Ala, ¿no? Había un montón de argentinos y bueno, te va a tocar a nada más a jugar con Anán en la última, bueno, si me toca, voy a jugar, ojalá. Bueno, lamentablemente no, pues la verdad que hubiese querido jugar con el campeón del mundo en ese momento. Me tocó un MI muy fuerte, casi 2.500 de Perú, afincado en Madrid, que se llamaba Reyes con negras, eh, que también iba 7 en 8. Anán también iba 7 en 8 y gana Anán, no recuerdo a quién.
creo que a Gilberto Hernández, que también quedó por el primero, o a otro jugador, o a Korniev, y hace 8-9. Y yo también termino ganando la partida con con Reyes. este cubano, y también hago 8-9. Y bueno, después se va el sistema de desempate, y Anán tenía cierto temor en ganar el torneo, perderlo, porque había 3 sistemas de desempate y había uno que lo ganaba yo, los otros 2 perdían, el mucho obviamente perdía, pero por partidas ganadas, creo que estaban los sistemas de desempate ganaba yo, porque yo gané 8 y había perdido 1, él había ganado 7, empató 2. Y bueno, salió el del Bucho y terminó ganando él por sistema el torneo. Y después tuvimos que dar una simultánea, estaban establecidos digamos, en las bases del torneo, que bueno, que el campeón y subcampeón tenían que dar una simultánea con reloj, cada uno a 4 tableros. Este, nada, yo lo único que puedo decir es que gané las 4 partidas. No recuerdo cómo salían nada, pero yo estaba endemoniado. Si gané el torneo, ahora tengo que demostrar. Y estaba lleno de gente, porque había un torneo, el de adultos, abierto, había más de 200 jugadores, un torneo 250. Pero había uno de chicos que había como 400 chicos. Entonces estaban los chicos y los padres. Y la simultánea eran contra los chicos que habían ganado los torneos de chicos. Las 4 partidas y las 4 partidas nada, de un lado y de otro yo. Yo sé que después que te gané las 4 empecé a firmar autógrafos, pero nunca en mi vida firmé tantos autógrafos, fotos, nada. Y bueno, y ahí me hice muy conocido, después, bueno, ahí en España, porque bueno, un maestro FIDE, pues yo no tenía todo el título de MI, yo era maestro FIDE. Entonces, bueno, después de ahí surgieron un montón de cosas en otros lados, gracias a ese torneo, decían, bueno, eh, ganó el torneo con Anán, es un otro, que esto, que el otro. Me fui a Murcia y me contratan para ir al campeonato de España de chicos porque no tenían entrenador y bueno, después me contratan en Murcia para entrenador de Murcia, los campeonatos de Aropesa del Mar, bueno, y un sinfín de cosas más, ¿no? Bueno, te abrió la puerta, digamos, ese torneo, como se dice. Sí, sí. Sí, porque yo estaba en Madrid, yo había ido a Madrid, me había ido y estaba buscando torneo, no había nada. Estaba, el primer show, te estoy hablando en mayo, en abril, había llegado a Madrid y era una época mala porque era invierno, ¿no? Y generalmente los torneos empiezan en verano y nada, estaba ahí casi sin hacer nada, jugando torneos no había, ¿viste? Hasta que salió este torneo, pero jugaba los torneos como podía jugar los en el argentino que había en un lugar, creo que era Chamberí o La Didáctica, no me acuerdo bien, y jugaba ese torneo y nada más. Y bueno, hasta que surgió este torneo, bueno, a partir de ahí empezaron a surgir un montón de cosas y de torneos y de actividades simultáneas en escuela, en Cartagena, cerca de Murcia, en los Alcázares, un montón de cosas me surgieron. Así que sí, y además, bueno, como decís, creo que fue un torneo que, bueno, para yo lo tengo siempre y fue el mejor torneo de mi vida, ¿no? Hace 8-9, empatar el primer puesto con el campeón del mundo, bueno, ya está todo dicho. Habiendo Es un un, montón resu- de grandes maestros, ¿no? Habiendo es un un montón de resultado grandes que no se da todos los días. sí, habiendo un montón de grandes maestros, porque no era que un torneo que jugaban ánimas y después todos los jugadores eran nuestros pibes, ¿no? Había fácil, estaba Korneyev, ahora que me acuerdo, Vilava, estaba Kolev, estaba Gilberto Hernández, había un montón de rusos jugando, Burmaquín creo también, y después se me di todos se me di los de Madrid, todos muy fuertes, ¿no? Eh, Ubilaba fue entrenador de Karpov y Anán. La sabiduría que tiene Ubilaba, mirá que yo grabé varias entrevistas, pero es un placer hablar con él. La cultura que tiene, la tranquilidad que tiene de la humildad. Ubilaba es una cosa para descorchar champagne. Es una sí, cosa de conmigo no loco. le gustó, no se fue muy contento. No, yo hablo a nivel reportaje, yo no hablo en el tablero, yo no me puedo ni sentar. Yo lo veo a Ubilaba, le llevo 2 cafés, pero, Sí, pero sí, como medio que persona es un crack, un crack. yo no, digamos, me lo crucé, digamos, no es que nunca había jugado, ya había jugado otras veces con él. Eh, en el 97 había jugado, recuerdo uno que había hecho tablas una vez y creo que otra me había ganado. Y bueno, y en el 2001 fue este enfrentamiento a partir de ahí, lo que te puedo decir es que en los siguientes torneos que nos cruzamos, me seguía, me venía a mis partidas y se metía cuando terminaba a analizar, ¿no? Sin que nadie, digamos, sin que nadie se lo permita, él se metía, me decía cosas, ¿no? Pues recuerdo que después se fue a Villarrobledo, fue un torneo activo de los más importantes, creo que fue el más importante de ese año del mundo, un torneo activo también que jugó Anán, jugó Giró, jugó Paco Vallejo, Chernín, Beliaki, 50 grandes maestros, ponele. Y yo juego con Mayem, un gran maestro catalán, Grabé con él.
Jordi Sí, Magén, un crack. Jordi Mazzoni. A mí, yo en ese torneo juego, por ejemplo, pierdo con Diego Bolievi, Diego Bolievi, un torneo yugoslavo durante un montón de años. Le gano a Julen Arismendi, un torneo activo, le gano a Julen, después que fue campeón de España, gran maestro. Pierdo con Oscar de la Riva, otro gran maestro, pero en el momento me toca Jordi Magén. Y estoy de negras y en un momento tengo mate en 3, pero con segundos, y no la hago. Y estable la partida. Apenas termina, viene Ubilá y me dice, mira, sos una bestia, acá con esta mate en 3. Bueno, está bien. ¿No? Como diciendo, ¿cómo me dice, sos una bestia? Me muestra la jugada, mate en 3. Estamos diciendo, me ganaste a mí como es, en Boadilla del Monte, y acá no le da mate en 3 a Mayén. Pero bueno, se había quedado medio con bronca el Ibarra. Pero bueno, me seguían todas las partidas, ¿no? Nada, eso es lo que me acuerdo de ese torneo de Villarrobledo. Yo en ese año, 2001, cuando fui a España, cuando viajé, quise jugar, era como, estaba establecido como había un circuito de los principales activos del mundo, se jugaban, eran 4 torneos. Uno era Boadilla del Monte, otro era Villarrobledo, otro era Manises, que iba a ir Karpov, que también fui para ver si me tocaba jugar con Karpov, al final Karpov no fue el abierto, lo hicieron como separado, y el otro que era los Alcázares, que eran los 4 torneos que los jugué, los 4, y bueno, los mejores fueron estos dos, seguramente. Anduve bien en los 4, pero los mejores fueron estos dos, Bahía del Monte, el Norte de Madrid, y Villarrobledo, que quedé, ahí no, acá no hice 8-9, pero ponele creo que hice 6 o 6,5, quedé 20 y pico, cuando había más de 50 metros, fue un torneazo también. Le gané a Julian Arismendi, empaté con este Mayen, que había ganado, perdí con Ibolievi, imagínate que los jugadores que te estoy nombrando, ¿no? Torneos activos. Qué nenes. Y todos los que había dando vueltas. Y hoy en día agarro la tabla y no lo puedo creer. Los que juegan. Me estoy olvidando un montón, pero bueno, que había ese Bueno, torneo. vuelvo un poquito para atrás. El argentino juvenil del 91 en Geva, que arbitró Calúa. ¿Qué recordás de esa etapa? Nada, que empecé muy bien, fue el primer campeonato. Yo, digamos, desde chico que veía a Clarín y salía a los campeonatos argentinos juveniles y decía, yo tengo que jugar. ¿No? Pensaba, yo había jugado el campeonato argentino del 88 en Rosario, cadete, que no sé, no anduve del todo bien, pero tampoco tan mal, pero bueno, digo, yo tengo que mejorar y tengo que jugar los juveniles, ¿no? Y en el 90 me quedo afuera, en el regional, creo, con un alumno de Cámpora de San Nicolás, ¿no? Eso dice que para el 91 me preparaba con todo y en Bahía Blanca le gano. En Bahía Blanca se fue al provincial y clasifico a GEVA, al campeonato argentino. Pero en Bahía Blanca me acuerdo que todo teórico, una variante de la española de Abreyer, que Campo era experto, lo había preparado, el juego de Abreyer, el pibe este, que no me acuerdo el apellido. Me acuerdo como anécdota que todos iban por las 5 o 6 jugadas, nosotros íbamos por la 30. Iban 5 minutos y íbamos por la 30 jugadas. Porque yo le había preparado la Breche, viste que en ese momento estaba medio de moda y le recité todo lo que había visto. Y él jugaba todo teórico, tío, este San Nicolás. Era alumno de Cámpora y te jugaba todo lo principal. Y bueno, y le terminé ganando a partir de la jugada 25, 26, creo que salimos de la teoría y le terminé ganando esa partida. Me vengué, porque en el 90 no me había dejado clasificar al Campeonato Argentino Juvenil y fui a jugar a Geva. En Geva empiezo muy bien, empiezo 4,5 en 5, ganándole al que a la postre fue el campeón y el subcampeón, ganándole a Román y a Salguero de Mendoza. Facundo Román, creo que de Luján, y Salguero es un MI de Mendoza. Sí, Román después jugó en el 92 cuando ganó Sarnicki. Jugó Román, Escarela, eh, Al, no, jugó Playa, Escarela, Playa, Sarniti, Spangenberg, esos toda esa 4. camada. Pero bueno, lo curioso, del 91 de Geva me acuerdo que empecé re bien, que me tenía la fe total para tratar de, no sé si ganarlo, pero quedé entre los primeros 3, 4, 4,5 en 5. Y ahí, ra, perdí 4 partidas seguidas, terminé en 4,5 en 9. Perdí entre otros con el Cordobés Bertona, con Alejo de Vitis la última, con Mariano Fraccini. Bueno, una posición con Fraccini, que tenía mate también entré, pero la vio Fraccini. Mate entré, una posición tenía PM más para ganar y en el apuro tiempo me metí un mate en 3, increíble, sacrificando varias piezas. Sacrifica una, sacrifica la otra y con la tercera me la mate, una cosa. Y terminé con 4,5 9. Pero jugaba muchos talentos en ese torneo, era muy fuerte. No, la camada mía de los juveniles era durísima, era muy duro, muchos llevan a grandes maestros, a maestros. Al año siguiente, en el 92, se juega en Mendoza, por ejemplo, yo le gané a Maxi Gisburg, que también jugaba, perdí con Hugo Spagenberg, había un montón de jugadores. Yo creo que
una de las cavadas más fuertes, con el tiempo muchos llegaron a ser maestros. Por ejemplo, Moreno Carnero era la camada, y no clasificaba Javier Moreno, que era del club argentino, era del año 75, no clasificaba a la final. Y después se fue a España y fue gran maestro. Para que tengas una idea de la cantidad de jugadores que había. Salvador Alonso, el campeonato argentino, que es del 74, el campeonato argentino te puede preguntar, el campeonato argentino del 92 él no clasifica a la misma. Yo clasifiqué por Buenos Aires. Yo salí campeón de la provincia de Buenos Aires 2 veces y también era duro. Por ejemplo, Obaica es SMI hoy en día. Era uno de mis rivales. Después estaba otro muchacho Caputo que se fue a médico, se fue a Madrid, que jugaba un táctico tremendo. Después estaba del sur Nedisky, Churín, Maestro Fides. Después estaba Sapienza del oeste, que era un táctico también terrible. Había clasificante de los cinco. Un tal Randazo que era de Bahía Blanca, creo que era durísimo, que fue también de España. Y de Metropolitana estaban un montón. De hecho, vos le hiciste una nota a Maestro Fide Agustín Bonaveri. Él clasificaba, él jugó en el 93, porque me ganó a mí en el 93, en el torneo, creo que se fue en San Jorge, en Santa Fe. Y por ejemplo, no clasificaba Alonso, no clasificaba Pierrot, que hoy en día son los maestros más internacionales. Clasificaban, no sé, Celis, me acuerdo, Berrotarán. Había un montón de jugadores. La camada de esos años, del 73, 74, 75, fueron muchos. Por ejemplo, en Geva, yo termino Geva, me dicen, Doblesal, vos fuiste el mejor sub-18 del juvenil, del sub-20. Estás clasificado a ir a jugar el primer campeonato argentino sub-18, se va a jugar en Chaco Resistencia. Y yo fui, era uno de los candidatos. Yo fui el mejor sub-18 del sub-20 de ese año de Geva. Entonces me dieron el derecho a jugar el primer campeonato argentino que se jugó en el Chaco, en Resistencia, y el favorito, yo estaba entre los favoritos, pero el favorito máximo era Daniel Anger, por ejemplo, que también fue. Que también grabé Y, con él. y bueno, y creo que lo ganó él. ¿Sabes lo que pasó en ese torneo? Lo tuve que abandonar ese torneo, porque justo estaba en quinto año y me llama mi mamá y me dice, tenés que volverte a Buenos Aires porque te salió la fecha de viaje de egresados y viajás en unos días. Y lo tuve que abandonar a mitad de torneo, el torneo del campeonato argentino, y yo lo había ganado a Langier. Entonces estaba el entrenador de él, creo que era un MI, Bianchi, eh, y querían que me fuera, claro, porque así si le decían, no, pero no llegó al 50%, no vale la derrota, se borran todos los puntos, se borran todas las partidas de Dolezal y para él era mejor, porque había perdido conmigo. Y los demás no querían, había muchos que no querían, no, es válido, quien perdió nosotros vamos a ganar por ausencia, ¿entendés? Y se armó un conflicto con eso, y bueno, me acuerdo que el organizador, que era Vittel, el hijo del gobernador, de los organizadores, me llevó a la estación de micros para que me vuelva. Y yo me volví, después apenas llegué a Buenos Aires, me fui de viaje egresados a Bariloche. Ese fue el campeonato argentino sub-18 que jugué. Tuve que Qué abandonar. linda anécdota que contás. Qué linda anécdota. Bueno, de lo más 50 del 2023, 2024, que sos campeón argentino vigente, ¿qué recordás? Bueno, entré en la categoría en el 2023 por unos días, porque yo soy del 24 de diciembre, por 6 7 días, ¿no? 7 días entré en la categoría. Fui a jugarlo, se fue a Mendoza, y fue un torneo muy fuerte. Fue un torneo muy fuerte porque te puedo decir que había un montón de maestros. Te puedo nombrar que yo le gané, para salir campeón, le tuve que ganar a Jorge Gómez Bailo, que para mí fue la mejor triunfo porque fue un ex campeón argentino creo que 2 veces, y creo que nunca lo había podido ganar en otras épocas, porque y tenía unos malos recuerdos, después de que te la cuento porque no los recuerdo, de una partida me había ganado, pero le pude ganar a Jorge Gómez Bailo, que me sentí re contento cuando le gané. Después le gané a Alejandro Niedelman, que nunca había jugado, maestro internacional de Mendoza. De Mendoza, Eh, grabé con él. sí, le gané a Alejandro Niedelman, le gané a Jorge Gómez Bailo, le gané a Musanti, maestro FIDE de 9 de Diego, julio, le gané a otro maestro de Mendoza que es uno que escribe libros del Pereira, del Cinema Pereira, que me olvidé el nombre. Y bueno, y pude ganar el torneo invicto con 6 en 7, empatando con otros MI, con Llanos, empaté, una partida también muy luchada. Y gané el torneo, con mi primer campeonato argentino senior lo gané. Y ahora el año pasado volví a ir y también repetí por el Pringles. Y bueno, esta vez fue Marcelo Tempone, como el jugador más fuerte. Y bueno, pude empezar ganando todas las partidas. Y la partida clave que fue con él, hice tablas, que a mí me convenía tablas, él había dejado puntos en el camino, y me permitió ser bicampeón. Ahora el año que viene, este año voy por el tricampeonato. Los que miren la nota que hacían mayores de 50, digan que van a tener un duro escollo, no me voy a aflojar. parecés un boxeador, un campeón Sí, de sí. boxeo que defiende el título, ¿viste? Voy Ponés a la defender el corona en título. juego. Sí, sí, voy a defender el título, claro, sí, sí, la verdad que son lindos torneos.
incluso se juega al mismo tiempo el mayor de 65, donde ves otros jugadores que yo los respetaba mucho cuando era chico, no sé, por el Pringles estaba jugando Maestro Fide Cranburne, que es un jugador que yo enfrenté siendo muy chico y me había ganado creo que un par de veces y nunca más podía enfrentarme. Estaba el Emil Escobar y otros jugadores más así, maestros grandes, ¿no? Que yo antes, cuando yo era chico, los miraba con admiración, como jugaban. Y bueno, es un torneo que me gusta ir a jugar los seniors, ¿no? Nada, este año, casi seguro, si Dios quiere, también estaré de ahí jugándolo. Qué lindo todo lo que contás. Bueno, cuando nos juntamos a desayunar, vos me decías, me gustaría viajar por Rusia, por Estados Unidos. ¿Qué te gustaría hacer en Rusia y en Estados Unidos? ¿Qué torneo te gustaría jugar? ¿O solamente por algo turístico? ¿O jugar algún torneo específico? No, pero eso vino a que me preguntaste qué torneo, en qué lugar del mundo te gustaría jugar, ¿no? Sí, jugar un torneo, supongo, en Moscú, por lo que representa Rusia y Moscú para el ajedrez, me gustaría, qué sé yo, el Aeroflot. Yo Ese lo creo que, jugó bueno, Felgaer, por ejemplo. sí, lo jugó Felgar y bueno, y un amigo mío que fue a jugar, viste que había varias categorías, A, B, y C o D, no sé. Un amigo mío que fue a jugar la última categoría, pues lo invitó Karpov. Por eso te digo todo. Lo invitó Karpov, que lo conoció acá en Buenos Aires, hizo amigo, y Karpov lo invitó a jugar a Aeroflot. Y fue. Y bueno, es un torneo que me hubiera gustado haber jugado. Así como también puedo decirte, no sé, en Estados Unidos, Nueva York, donde se juegan los mundiales ahora. Eh, Nada, sí, son dos lugares, o La Habana, por la tradición, ¿no? De Capablanca, de La Habana, el nivel que hay, ¿no? Ir a jugar a Capablanca. Bueno, creo que sí, son esos dos o tres. Después hay mucho, en Inglaterra Hastings, poner el abierto de Hastings, por lo que es Hastings, que desde chico Hastings se juega Hastings, ¿no? Que siempre se juega, ¿no? Diciembre, enero, ¿no? Vos sabés que Ahí jugué el con un Open inglés de, que en España, que la verdad que le tengo un aprecio bárbaro, que se llama James Plask, que es un monstruo. Era maestro sí, James, me enfrenté muchas veces. Él en la década de los 80 está entre los mejores jugadores ingleses y es un monstruo. Antes los torneos me mostraba las partidas de él con, no sé, con Nan, con Shore, me mostraba. En una vez me llama en un torneo, llama un torneo y viene Plaskett y me dice, doble maestro, ¿qué le parece esta posición? Yo la miraba, no, pero para que no, ¿quién está mejor? Y no sé, a ver, dejame, qué sé yo. Entonces después de que me decía el tipo que todavía no sabe quién está mejor, que la viene analizando desde el 1986, ponerle 87, que es la partida con Nan, que le sacrificó, o con Short, que le sacrificó dos piezas. Mostraba las posiciones de esa partida y dice que todavía la estaba analizando, que no había llegado a una conclusión. Era un capo, un loco lindo. Se fue a vivir a España porque le gustaba el clima, el mar, y se fue a vivir ahí a Murcia, Cartagena, por ahí se fue a vivir de Inglaterra. Vive ahí también en España. Y lo que en todos los torneos. impresionante todo lo que estás contando. Bueno, para ir cerrando, yo fui testigo, ya caducó, ya está. La justicia no te va a caer, ya pasó, ya pasaron muchos años. Contarle a la gente lo del magistral Naidor, que vos ganás en el selectivo y después te toca jugar con Spangenberg, fue en la Facultad de Derecho, fue en el Shopping Abasto, y No, el el Magistral desenlace Negro, fue bastante raro. ¿Qué pasó ahí? Magistral Negro del 2002 fue que se Sí, fue a la Facultad de Derecho y creo que los 8 primeros clasificaban a un torneo cerrado por eliminación. Después se jugaba en el Abasto, el torneo cerrado, que se invitaba a otros grandes maestros o maestros sí, y jugaba completaban, Larce, Empano, toda esa gente. pero había 8 que clasificaban primero en la facultad, hubo un torneo que hubo más de 200 jugadores, yo lo gané ese torneo por sistema, clasifico. Y bueno, hay una especie de confusión, porque yo tenía, como me habían dicho, tenía entendido que ganaba, creo que eran $100 por ganar el torneo y después me pagaban otros 100 más por participar. Después, porque ya me aseguraba, porque después si jugaba entre los 16 perdía, ya cobraba otros $100 más. Pero ahí cuando gano el torneo, me dice, no, no, ahora vos vas a jugar y después si quedas eliminado en octavos de final, ahí te pagamos los $100. Si pasás de ronda, vas a ganar más premios. Bueno, esa confusión hizo que, además me entero que hubo un montón de jugadores de Panevisión, a las muralistas le habían pagado. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Yo que gané el torneo y que clasifiqué y todavía no tengo un peso y las muralistas ya le pagaron. Entonces, eh, yo en esa época también era más conflictivo tal vez. Entonces yo no fui a hablar con la organización, ¿no?
directamente me emparejan con Spagenberg. Entonces yo creo que le pregunté, no recuerdo si al árbitro principal, que era Adrián Roldán, si yo pierdo, ya me pagás y... No, sí, si vos quedás eliminado ya te pago 200 de vuelta. Entonces cuando viene la primera partida, que se juega en el Abasto, en un teatro chiquitito que había arriba, la primera partida me toca con Spagenberg, la primera partida él hace una jugada y yo abandono. Entonces está 1-0. Entonces, bueno, ahí hubo un revuelo tremendo. Yo me voy rápido, abandono y me voy. Y ahí me sigue, me acuerdo, Blas Pinga diciendo, Dole, ¿qué hiciste? Vení, vamos a hablar, que esto, que el otro. Viene este muchacho de Hilardo, tengo para hacerte una nota, salís en vivo con Víctor Hugo por Radio Continental, que no, y yo digo, no, yo no voy a salir en vivo con nadie, no quiero hablar de más, bueno, me voy. Al otro día, bueno, el celular ni lo atendí, nada, si me llamaron, no me acuerdo, obviamente no hablé con nadie. Al otro día voy, me estaban esperando, me miraban a ver qué iba a hacer, qué iba a hacer, qué sé yo, y ofrezco tabla a mi jugada. Y bueno, UAZ, me gano 1,5 a medio, y listo, quedé eliminado. Nada, fui y pedí el premio, bueno, me dieron el premio y listo. Obviamente que hay un montón de opiniones, digamos, salieron los diarios, un montón de opiniones a favor, en contra, que está bien, que está mal, digamos. Lo único que te puedo decir es que con los años el nylon se dejó de hacer en base a esto que pasó y a muchas otras cosas raras que pasaron y se empezó a hacer en Polonia. Así que tan errado no estaba, creo yo, hoy en día. Pero bueno, sí, como vos decís, ya pasó muchos años. Yo soy una persona mía para adelante. No me quedo en lo que pasó, en resentimientos que no sirven para nada. Así que nada, eso es lo que te puedo cortar de mi parte, que me acuerdo, ¿no? De mayo de 2002. Bueno, gracias por la entrevista, gracias por todas las fotos que me mandaste, por todos los torneos que ganaste, por haber desayunado. Cuando suba el video te lo paso. Ok, bueno, muchas gracias a vos, la verdad, estuvo buenísimo y gracias por la nota. Y bueno, tal vez después de la 100, cuando tengas tu nuevo emprendimiento, me avises, puede ser, capaz soy en el 105 o 104, estamos antes, ¿no? En la grilla, capaz No, que llega antes para mí, este video ¿no? va a ser el número 99. Está bien, pero después dijiste que a partir del 100 ya ibas a cambiar el formato, o ibas a hacer Claro, lo otro. que yo quiero hacer, aprovecho y lo adelanto. Por ejemplo, la primera etapa de mi canal era yo solo haciendo una breve reseña de algún maestro que se murió o se retiró. Después empecé con este ciclo de entrevistas y después voy a empezar con otros videos explicando la biografía de algún maestro y algún maestro me va a analizar alguna partida de ese maestro que él admire y yo explique la biografía de ese maestro. Va a ser otra cosa más divertida, distinta a esto. Pero bueno, todavía falta. Bueno, igual, bueno, me prendo, capaz que me puedes tener en una de las primeras. Ah, está bien. Bueno, dale, podemos hacer a Petrosian si querés. Me encantaría, sí, sí. Te digo ya, de Petrosian me olvidé algo, no me preguntaste el sacrificio de calidad, pero bueno, que es algo que siempre me gustó. Agregalo Pero que bueno, la nota todavía se está grabando. nada, viste, una cosa que siempre me gustó fue una entrega de calidad. Y viste que hay 3 o 4 de Petrosian que son famosas. La que él consideraba la mejor, para todos los que quieran ir y buscar, era un sacrificio de calidad que hace con negras contra tal. Que le entrega la calidad. Y te voy a decir más, ahora creo que de todas las que son las más conocidas, no gana ninguna. Así que era un sacrificio de calidad que no era para, podría haberla ganado tal, pero termina siendo tablas con tal, con Rejewski, otra que una de las primeras que sacrifica, y con Portis. Después hay otra con Grigori, hay una monstruosa que gana, así, que mejora la partida de Spassky Fischer, la primera que le gana a Fischer a Spassky, la número 3 del match, la entrega del caballo en H5 que le come Spassky a Fischer, a por H5. Bueno, eso fue en el 72. En el 76, Petrosian lo mejora y le gana con blancas a Rashkovsky en un campeonato, creo que ruso, mejora a Spassky y mejora a Fischer y gana la partida, entrega calidad en la indovenoniesa. Bueno, Así que, Bobinic decía que si tal te sacrificaba una pieza, aceptala enseguida. Si te la sacrifica Petrosian, rendite. sí, obvio, no, tal es otro monstruo, digamos. Otro monstruo. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que es por el estilo y las partidas yo de tal me parecían increíbles. Yo lo he visto muchas partidas. Lo que pasa que era difícil entender la posición o tener todo bajo, digamos, el orden de la posición. A mí no me gusta cuando no puedo controlar la posición. Cuando es
un quilombo, digamos, ¿no? No se sabe qué pasa. Y esas son las partidas de tal en el momento. Él te sacrifica, sé yo, pero si vos te defendés bien, lo más probable es que te hubiese ganado, pero bueno, él decía, no le ganaba, perdía. En cambio, las otras partidas son más posicionales, la de Petrosian se puede entender lo que quería hacer, ¿no? Por eso nada más, por el estilo, pero es un otro, no te puedo decir que no, En el ¿no? Magistral Naidorf, que ganan Tal, Nogueiras y Granda, compartido el primer puesto, yo lo iba a ver. Y hay una conversación entre Tal y Naidorf le dice, estuve viendo una partida que jugamos en tal año, que había sido tablas, y la analicé, y yo creo que te ganaba, le dice Naidorf. Y Tal le dice, bueno, ¿y cuánto tardaste en darte cuenta que me ganaba? 2 horas, le dice Naidorf. Ah, bueno, perdiste por tiempo, le dice Tal. Sí, obvio, obvio. Pero te digo más, Petrosian también tiene partidas a lo tal. Ahora me estoy acordando, hablando de tal, que sé yo, me estoy acordando porque una partida con Queres que le da mate, que le sacrifica una torre, y después una siciliana, un dragón acelerado. Famosa, porque creo que en el candidatura del 50 y algo. Ese que se jugó en 3 ciudades, como eran 59 o 50, el intersonal o el candidato. El Y le gana a candidato. Keres un partido tremendo con una siciliana que sean de negras, dragón acelerado y le sacrifica primero la torre y después la dama. Primero toma de peón G, abre la columna. Esa, si vos no sabés que es Petrosian, no decís que es Petrosian. Es impresionante la partida. Y así tiene Petrosian también, ¿eh? Así que lo pasa que, bueno, creo que había un dicho eso, ¿no? Que si Petrosian te sacrifica una pieza, creo que no la tome porque lo más probable es que te iba a ganar. En cambio, la de tal sí, cometela. No sé quién decía eso, ¿no? Bovini. Por eso, y Bobini sabía porque jugó con los dos campeonatos del mundo, ¿no? Bobini otro monstruo. Bueno, Bobini, que también juega francesa. Me olvidé un montón de cosas. El match de Brosten Bobini, una cosa de loco para mí. Porque jugaban holandesa, muro de piedra, el match del campeonato del mundo donde más holandesa, muro de piedra se jugaron en la historia. Me tenía que hacer una nota con esas cosas, porque otro que admiraba mucho, Brosten, también, que no lo mencioné, no me Vos puedo sabés olvidar. que cuando Bodinic va a jugar un match con Smilov, los dos por separado juegan un match amistoso 4 partidas con Kolmov. Y tanto Bodinic como Smilov pierden con Kolmov esos matches a 4 partidas. Y un tipo durísimo. Y bueno, son maestros que saben lo que Mira, de hacen. los libros que me preguntaste muy poco, te digo, hay un libro de Brosten que se llama Aprendiz de Brujo, ¿no? Sí, lo tengo. Yo lo estaba leyendo en una época, esta es mundial, te la voy a contar rápido. Se fue al campeonato argentino en 1928 en Villa Martelli. Bueno, yo en esa época tenía coche, qué sé yo, los voy a buscar a la casa de Fiorito, a Fiorito de Rosito y a Giacho, no sé si, no, a Giacho lo encontramos. Y salimos a la noche, ¿no? Bueno, está lloviendo a la vuelta, estaba lloviendo, qué sé yo volvía en el coche por Capital, me pierdo, empiezo a pasar semáforo en rojo, paso uno, dos, tres, nos para la policía, nos revisa, documentos, yo me había olvidado de la cédula verde, nos llevan a la comisaría, bueno, nos van a tener acompañado, vamos a la comisaría. Yo tenía el día bajo y le digo, ¿el auto qué va a pasar? No, si no tenés los documentos te lo vamos a retener. Entonces bajo el libro, aprendí de grupo. Lo pongo ahí delante en el mostrador de la policía, el tipo ahí haciéndome toda la cosa. Era, viene el capo de la comisaría y le ve el libro. Se va adentro, lo llama, a quien estaba haciendo todo el papeleo, diga, ¿de quién es ese libro? Hágalo pasar. Me llama el comisario. Entro con el comisario y me dice, ¿usted juega al ajedrez? Sí, ¿cómo no? Y ese libro no, sí, porque los otros miraban con cara, ¿qué es esto? Aprendí de brujo, los tipos que no sabían nada de ajedrez en el mostrador, los policías rasos, ¿viste? No, decían, este medio, no sé, macumba, no sé, ¿viste? Aprendí de brujo. Y el comisario me dije, sí, a mí me encanta el ajedrez. Yo digo, mira, acá tenemos el campeón de Mar del Plata, ese es campeón de Mar del Plata. Acá tenemos el subcampeón argentino, Alfredo Giacho, gran maestro, el otro, Jorge Rosito. Yo soy Cristian Dolezal, venimos de terminar el campeonato argentino superior. No me digas, ustedes son esos jugadores. ¿Y por qué corno cruzaste en rojo tanto semáforo y no tenés los papeles del coche? No, pues si querés llamo a mi viejo y me los trae, yo tengo todo en regla. Mirá, vamos a hacer una cosa. Decirle que rompa todo el papeleo que te está haciendo de esa denuncia porque no tenés los documentos y por los semáforos rojos. Y vos vas a tener que venir a jugar unas partidas conmigo, ¿no? Unas partidas conmigo. Sí, le digo, yo te paso el teléfono de Giacho, Rosito, y ellos también vienen. Y dijimos, está bien, está bien. Y bueno, así terminó que nos fuimos y no podían creer. El comisario le gustaba el ajedrez. No, Así que, muy divertida la entrevista. Gracias por todo. Me dale, dale. encantó. Capaz que cuando publiques el libro, después hacemos otra entrevista más o le hacemos el homenaje a Petrosian, ya nos vamos a poner de acuerdo.
Nos vemos. Dale, abrazo Gracias, grande. Federico. Un abrazo. Chao, chao.